Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Por el COVID-19 han aumentado considerablemente los trastornos mentales. Se habla ya de una posible crisis de salud mental. Hay mucha ansiedad, estrés y depresión. Tenemos miedo a contagiarnos, a morir, a perder nuestros puestos de trabajo. Este confinamiento, ¿cómo ha impactado en las conductas y emociones de nuestros niños y adolescentes? La soledad, ¿cómo está afectando a los adultos mayores que son los más vulnerables? ¿Qué dice la Ley de Salud Mental que fue aprobada por el Congreso y promulgada en el 2019? ¿Hay centros de atención comunitaria? ¿Cuántos psiquiatras y psicólogos hay en el país? Todo eso y más en la presente edición de Voz Ciudadana. Hola, soy Maite y cómo nos ha cambiado la vida esta pandemia. En estos meses que no he salido de mi casa, mi vida social se ha reducido a hablar con mis amigos por WhatsApp y por Facebook. Y también, por ejemplo, durante las noches me despierto mucho y me cuesta mucho conciliar el sueño, lo que hace que durante el día esté muy irritable con mi familia y hasta conmigo misma, porque no está en mis manos resolver esta situación. Por esta pandemia no puedo salir a la calle, reunirme con mi grupo de oración, ni permitir que mis nietos me visiten. Tengo miedo de tomar un taxi, de ir a comprar algo que necesite. He perdido independencia, tengo pánico de contagiarme, necesitar oxígeno y complicarme. Todo esto me deprime. Este cambio tan brusco de nuestra interacción social entre las personas hace que nos haga más propensos a los trastornos mentales. Por ejemplo, la emergencia de trastornos de ansiedad, de depresión, de trauma, van a ser uno de los más fuertes que existen en estos últimos años. Por eso es que se habla que ya estamos en una pandemia, entendiendo como el elevado número de casos respecto a años previos. Sé que hay una gran demanda de ansiolíticos, antidepresivos, calmantes, pastillas para dormir. ¿Cómo se maneja esta situación, doctor? Sí, yo creo que hay que ver primero qué es normal, ¿no? Tenemos que tener un afronte adecuado. El afronte es cuando uno no altera su funcionamiento social, laboral. El problema está cuando uno cruza ese umbral de lo normal a lo patológico y el paciente entonces tiene un afronte inadecuado y eventualmente podría necesitar de algún psicofármaco o de técnicas de respiración, de un afronte psicológico que le pudiera ayudar a reencontrar su equilibrio en cuanto a su salud mental. Ahora, usted ha señalado, doctor, que esto es normal, que es normal que hayamos tenido estos cambios o haya comenzado a sentir estos sentimientos y emociones, pero ¿cuándo ya sería peligroso, doctor? Cuando nuestra productividad, nuestra eficiencia en la sociedad genera cambios, cuando la familia se empieza a reclamarnos y decirnos, oye, ¿te pasa algo? Ya no eres el mismo, ya no eres el mismo, o por ejemplo, tenemos problemas laborales o un incremento de conflictos intrafamiliares, que es el que nos va a generar este tipo de dificultades. Ahora, eso es en la población general, pero también hay que tener en cuenta que esta presión, entre comillas, es mucho mayor, por ejemplo, en el personal que trabaja en la primera línea, que son los médicos. En ellos la prevalencia de trastornos mentales es mucho mayor y también la prevalencia de suicidios va a ser mucho mayor. Probablemente no haya salido en los medios de comunicación, pero por ejemplo en mi hospital un enfermero aparentemente se ha suicidado. Hay un médico residente de la unidad de cuidados intensivos de un hospital
de la policía que aparentemente también se ha suicidado. Todo esto nos va a pasar la factura conforme va pasando la pandemia. Nosotros estamos tratando de hacerle un seguimiento de acompañamiento psicosocial en el hospital donde elaboro, pero realmente el trabajo es muy arduo. Doctor, me imagino que también es lo mismo con el personal de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, los Todo en primera serenazgos, línea, serenos que tienen que efectivamente. salir a cumplir con su labor, así tengan miedo. Doctor, ahora, están aumentando las tasas de suicidio porque también recordemos quienes han perdido su trabajo, ¿no? Esta pandemia ha originado una crisis económica, hay desempleo, están en casa, el confinamiento, el pensar qué va a ocurrir más adelante porque no viene todavía la vacuna, siguen los contagios. Y de todas maneras eso hace que uno piense demasiado en su presente y en su futuro. Doctor, eso también es peligroso. Sí, esto está dentro de la frontera. Por eso yo a la pandemia lo conceptúo como un tsunami. Un tsunami que barre todas las estructuras sociales, familiares de todo el mundo, ¿no? Y que por ejemplo, de un momento a otro estábamos acostumbrados a conversar a una distancia de 40 centímetros y de un momento a otro nos dicen, no, conversa a una distancia de 1,5 metros, 2 metros. De un momento a otro nos dicen, ponte una máscara. De un momento a otro nos dicen, ya no vas a trabajar o tu forma de interacción social cambia. Por eso les digo que esta pandemia barre todas las estructuras económicas, laborales, tenemos muchos millones de personas que han perdido su trabajo y entonces la labor de las personas tiene que sustentarse a lo que era previo. ¿Y qué es lo previo? Es la familia. Paradójicamente, nuestras familias se han unido más. A veces no conversábamos con un tío hace 20 años y ahora nosotros lo hemos vuelto a llamar. La solidaridad que uno aprende en el seno del hogar es que nuevamente está aflorando. Nuevamente en los lugares donde hay más pobreza están apareciendo, por ejemplo, las cocinas familiares, Las ollas la olla comunes, común. Así es. los O sea, no es tan comedores. malo tampoco. No es tan malo, porque lo que pasa es de que el individuo se ha acostumbrado a ser individualista, consumista. Eso ha sido desde los años 80 del siglo XX, y lamentablemente eso ha hecho que nos despersonalicemos y nos volvamos anómicos. Durante el confinamiento ha habido mucha violencia familiar. Sí, 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 sí. Se ha incrementado, sobre todo en aquellas personalidades formadas que no logran afrontar adecuadamente, sobre todo en aquellas personas que tienen un trastorno de personalidad de clúster B, que son impulsivas, ¿no? Y que se atenuaban de una u otra forma cuando salían a la calle y la calle, la sociedad formaba una parte de tampón, pero en este momento no está sucediendo eso. En el caso de los menores, doctor, los niños extrañan a sus amigos, los adolescentes están cambiando su conducta. ¿Qué información le han dado sobre el impacto que ha tenido en las conductas y emociones de los menores de edad? Primero, hay que ver por edades. Por ejemplo, de 0 a 3 años, la codificación de los sentimientos es instantánea y simultánea siempre y cuando esté en familia. Por eso ser papá es lo más difícil. Cuando uno le pregunta a una persona, le dice, ¿qué es ser papá? La persona usualmente da un ejemplo como que, voy a pagar el colegio, voy a darla para la comida, pero eso no es ser papá. Ser papá es formar una personalidad digna, íntegra y autónoma y dura 18 años en promedio. Por eso es de que cuando uno dicen, ¿salen o no salen en la calle? La respuesta no es si salen o no salen en la calle. La respuesta es, si salen a la calle, ¿cuál es el objetivo? Y si se quedan, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Entonces, cuando uno hace esos análisis ya más profundos, toma sentido. Porque, por ejemplo, un paciente me decía, ¿no? Doctor, no quiero morir sin antes haber visto a mis hijos.
No quiero morir sin antes haberles dado un beso. Y los tengo a 2 cuadras, pero ellos no pueden venir. El objetivo de la llamada es que él se tranquilice y que en la medida de las posibilidades, recurriendo a su experiencia, yo lo puedo tranquilizar. ¿O es que solamente el hecho de que yo vaya y sin cuidarme tenga el riesgo de que yo lo contagie? Uh-huh. O sea, si es que uno dice eso, entonces yo puedo incluso verlo por las redes sociales y llamarlo todos los días 5 minutos y tranquilizarlo. Hola, mi nombre es Milagros. Ahora no le puedo permitir a mi hijo que pueda salir al parque, que tenga la vida que tenía antes de la pandemia. Incluso no le puedo permitir que sus amigos vengan a visitarlo. Vivo estresada, muy angustiada, ya que también tengo conocimiento que hay niños en UCI. A ello le sumo el trabajo remoto y la responsabilidad que tengo como mamá. Te amo, mamá. Gracias. Esta pandemia ha afectado de manera negativa en la vida de nuestro hijo Benjamín, ya que nos estamos adaptando a una nueva forma de vida en la que un niño de 5 años no está acostumbrado a vivir. Benjamín se está privando de muchas cosas, desde ir al colegio y compartir con sus compañeros, hasta ir al parque y distraerse en los juegos. A raíz de esta pandemia, a Benjamín se le nota muy estresado, muy irritado, está dependiendo mucho de los videos y de los videojuegos. A esto también le sumamos las clases virtuales, que a un niño de 5 años no es muy fácil adaptarlo a esta nueva manera de aprendizaje. Efectivamente, los niños a partir de esta emergencia sanitaria, de este confinamiento, han sufrido muchos cambios en su comportamiento. Pero esos cambios han sido producidos también por eventos determinantes, como en primer lugar el factor sorpresa. Los niños han sido sorprendidos por esta nueva forma de enfrentar la vida, nueva forma de enfrentar el sistema de educación. Por ejemplo, ellos han dejado de las aulas para estudiar desde su casa, y no solamente desde su casa, sino desde una computadora. Entonces, este cambio y estos cambios que han surgido desde el punto de vista académico y desde el punto de vista también de la rutina familiar, ¿no? El hecho de que los padres estén trabajando en casa, de que no esté permitido salir, de que no vean a sus amigos, efectivamente han determinado cambios en su comportamiento y en su conducta. Y cada niño es un ser especial, por lo tanto, las manifestaciones van a ser diversas, ¿no? Algunos niños han tardado un poco más que otros en adaptarse, pero yo quiero referirme a un estudio que se ha hecho en España, ¿no? Viendo en la literatura, efectivamente tenemos ya resultados de que los niños y adolescentes han enfrentado de determinadas maneras este confinamiento con cambios en su comportamiento, ¿no? El primero de ellas es el aburrimiento y la desmotivación. Muchos de ellos se sienten realmente aburridos porque han pasado mucho tiempo, ya casi 7 meses, digamos, la mayor parte del tiempo en su casa. Y también debemos recordar de que la diversidad de domicilios no es la misma. Hay algunos que tienen más espacio para interactuar que otros. Entonces los niños están aburridos. Los niños también muestran cambios respecto a la ansiedad, porque como usted bien ha manifestado, ellos están asustados de poder contagiarse y también de poder contagiar a alguno de sus progenitores, algunas personas adultas mayores como los abuelitos, ¿no? Y otros realmente están tristes porque a medida que va pasando el tiempo se dan cuenta que esta situación no va cambiando, ya pasa el tiempo y ven que su vida realmente está alejada de sus amigos y eso les afecta mucho. Es un poco complicado, pero yo sé que algunos padres han estado atentos a las recomendaciones que se han venido dando y han tratado de adaptarse y de dar un espacio especial para la actividad familiar, ¿no? De darse un espacio para hacer un alto en sus otras actividades y compartir un momento agradable con sus hijos, ya sea a través del juego, ya sea a través de alguna lectura, ya sea a través de compartir historias y cuando se ha podido, efectivamente salir un poquito fuera de casa, pero teniendo los cuidados. La primera situación en los adolescentes es la frustración, ¿no?
La frustración efectivamente porque sus planes se han visto truncados muchas veces, ¿no? Los adolescentes son muy sociables, muy sociales, y efectivamente en la época de la adolescencia se celebra, sobre todo en las mujercitas, los 15 años, las típicas fiestas o las reuniones. Esto muchas veces se ha tenido que cancelar o se ha tenido que posponer. Por otro lado, también los adolescentes que terminan el colegio siempre tienen la ilusión de su fiesta de promoción, su fiesta de prepromoción, su graduación, etcétera. Esto también ha tenido que ser cambiado o tenía que ser otra modalidad virtual, ¿no? Entonces hay una frustración, hay efectivamente una pena, una molestia, una amargura también, ¿por qué no decirlo?, respecto a que esta situación ha venido a cambiar todos sus planes. ¿Qué hacer? Y situaciones que solamente las viven una sola vez para ellos, ¿no? Como ¿Qué una hacer graduación o su fiesta para de que 15 esto no años. se torne peligroso? Lo que hay que hacer para que esto no se torne peligroso es que los adultos de la casa deben comunicarse muy bien con los hijos, ¿no? Es decir, explicarles que es una situación inesperada, que nadie la ha buscado, que nadie la ha provocado y que todos de alguna manera debemos adaptarnos a ella, ¿no? Y pensar que estas situaciones de celebración no es que se aplacen, sino que se van a posponer, ¿no? O que vendrán otras oportunidades en que ellos puedan celebrar otras cosas. Es decir, ayudarles a tener una actitud comprensiva y una actitud positiva. Es decir, apoyar sus sentimientos, que eso es muy importante, validar los sentimientos del niño, del adolescente es importantísimo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los padres, con su afán de consolar al niño, lo que le dicen es, no llores, no te sientas mal, no te sientas triste. Entonces, eso significa no validar el sentimiento de los niños. Validar es decir, comprendo que estés triste, comprendo que estés frustrado, comprendo que te sientas nervioso por la situación, te comprendo. Sin embargo, yo creo que tú deberías pensar de tal manera, no deberías aceptar esta situación y pensar que van a venir cosas mejores para todos. Nosotros, los médicos, no quisiéramos medicar a los niños y adolescentes, pero muchas veces es necesario justamente para restablecer la situación de salud que pueden haber perdido, ¿no? Sí, pero ya recordar sé. que esta prescripción de medicamentos tiene que ser estrictamente bajo supervisión de un médico. No automedicar a los niños, no automedicarlos No, porque eso los es medicamentos son peligrosísimo. muy peligrosos. Lamentablemente no podemos tener contacto físico, o sea, la situación es que aunque sean nuestros familiares, y esto lo vemos con nuestros abuelitos, con nuestros papás, lamentablemente el contacto físico no es recomendable. ¿Por qué? Porque puede haber un contagio. Por eso el uso de mascarillas es para todos, el distanciamiento social es para todas las personas que no conviven en la casa. Es decir, podemos estar sin mascarilla con las personas con las cuales vivimos, es decir, con las cuales pasamos la mayor parte del tiempo. Pero si hay alguna persona que, haciendo nuestro familiar directo, puede ser nuestro hijo, nuestro papá o nuestra mamá, no vive con nosotros, lamentablemente tenemos que mantener el distanciamiento social, aunque parezca muy cruel. Pero lo que quiero decir es que hay muchas formas de comunicación que pueden suplir al contacto físico. Hola, mi nombre es Diana y estoy viviendo una situación complicada por la pandemia. Vivo con mi abuelo y con mi mamá. Lamentablemente mi mamá tiene que trabajar todos los días. Y yo también tengo que salir por ciertos motivos, pero con las medidas necesarias. Pero aún así tengo miedo de contagiar a mi abuelito. Sufro de ansiedad y estoy empezando a comer demasiado. Y bueno, estoy tomando pastillas para dormir. Hola, mi nombre es Eloy Guamaní, vivo con mi esposa y mis 4 hijos. Y realmente mi vida cambió durante todo este tiempo de la pandemia, porque mi negocio de zapatería desapareció y tuve que reinventarme vendiendo golosinas con el apoyo de mi familia. Y mi conducta cambió totalmente porque tuve problemas económicos y el dinero ya no me alcanzaba para solventar mi hogar. Mis hijos tenían que estudiar y no teníamos suficientes dispositivos y eso me apenaba mucho. Debe ser 10 de cada 10 como en todo el mundo. Todos. ¿No? Porque es bien raro, o sea, que alguien no se afecte en su salud mental, que no tenga un malestar, que no tenga
preocupaciones, que por momentos no tenga la sensación de impotencia respecto a las dificultades que va generando, digamos, esta enfermedad, como por ejemplo dificultades en el trabajo, pérdida en el trabajo, dificultades en los estudios, ¿no? O sea, es bien raro que alguien no esté afectado en su salud mental. O sea, hay mucha ansiedad, problemas para dormir. claro, sí, sí. O sea, fundamentalmente esta tensión se manifiesta a través de algo de irritabilidad, de preocupación por lo que va a suceder, que esto puede generar cambios en el apetito, en el sueño, en la capacidad inclusive digamos, sentir placer en cosas que habitualmente uno lo sentía, como por ejemplo sentirse a gusto con una buena conversación, de repente viendo televisión, viendo alguna actividad artística o deportiva, ¿no? Como que la mayor parte, cada quien a su manera, vamos sintiendo esto, ¿no? Creo que todos podemos dar cuenta de cómo por momentos estamos sintiendo estos malestares. Doctor, ¿no? esta situación también ha generado una crisis económica, muchos han perdido su trabajo, hay miedo a contagiar, han perdido a sus familiares por el virus. ¿Esto ha incrementado la tasa de suicidios en el Perú? Curiosamente no, ¿no? Pero es muy pronto para evaluar eso, ¿no? Apenas han pasado 6 meses y en salud mental los daños más fuertes se ven a futuro, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en los tiempos con la población que vivió la violencia política de los años 80 al 2000, el efecto en la salud mental se vio después del año 2000, ¿no? De igual manera, probablemente suceda con esto, es muy temprano. Lo que hemos podido ver, por ejemplo, por los datos del SINADEF, es que respecto a fallecimientos por suicidio, es que se ha bajado cada mes desde a partir de que empezó la cuarentena. Hay un menor reporte de fallecimientos por suicidio y esto se ha mantenido, pero eso no significa que no vayan a haber. O sea, lo que se prevé, porque también hemos visto en los datos de otros países que ha bajado también, no se ha eliminado, pero ha disminuido, digamos, las muertes por suicidio. Lo cual no significa que hayan disminuido los intentos de suicidio o que no vayan a darse en los próximos meses o años. Pero, ¿qué porcentaje de peruanos está recibiendo atención por este tema? Bueno, no tenemos todavía data porque es corto el tiempo. Siempre estas evaluaciones se hacen por años, ¿no? O sea, se saca una prevalencia anual y se ve durante el año cuánto se ha atendido de esa población que se preveía que tuviera algún daño, ¿no? Sin embargo, lo que hemos podido ver es que, por ejemplo, en los centros de salud mental, desde el mes de marzo al mes de agosto, ¿no? Se han atendido alrededor de 21,000 casos y se han reportado más de 460,000 atenciones, ¿no? Es decir, y cada mes es más creciente, o sea, hubo una caída de las atenciones en el mes de marzo, porque bueno, la gente, los propios servicios también se replegaron para la atención virtual por medidas de seguridad para no contagiarse, ¿no? Y cayó, digamos, el número de atenciones, pero nunca cayó a cero. ¿Hay centros comunitarios de atención en salud mental? Sí, ese es digamos, un avance que ha hecho el sector durante los últimos 2 años en especial, ¿no? Se pusieron 122 centros de salud mental en los 2 últimos años y de modo que en este momento tenemos 155 centros de salud mental
están en todas las regiones y también hasta recientemente el MEF ha transferido presupuesto a los gobiernos regionales para poner en marcha antes de diciembre 47 centros de salud mental más, ¿no? Esto ha generado, digamos, Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una red de salud mental así tan extendida, ¿no? Pero solo en los últimos años, ¿no? Claro. Actualmente la atención es virtual, supongo. Es mixta, fíjese, la población empieza ya, quienes se atienden en los centros de salud mental, también a pedir la atención presencial, ¿no? Especialmente en jóvenes, que uno puede pensar que preferirían la atención virtual, pero hay un grupo de jóvenes que prefieren buscar el servicio porque en las casas no tienen la privacidad para la atención virtual. Para poder contarle, ¿no? Claro, los problemas o los sentimientos que le embargan. Actualmente, ¿cuántos psiquiatras y psicólogos hay en el país, doctor? En el país, actualmente calculamos, el reporte del Colegio Médico era que habían alrededor de 1.100 y pico psiquiatras registrados, pero con las últimas promociones nosotros calculamos que debe haber alrededor de 1.300 psiquiatras, ¿no? ¿Psicólogos? ¿Aún no se sabe? Psicólogos hay cerca de 40.000 psicólogos según el Colegio de Psicólogos, ¿no? Entonces, de modo que sí tenemos profesionales en el mercado, ¿no? Especialmente psicólogos, y el Estado tiene que seguir haciendo esfuerzos para ampliar sus servicios, ¿no? En todo el territorio nacional. Así es, porque toda la vida, exacto, a eso le iba, doctor, porque toda la vida se ha dicho, bueno, yo no tengo dinero para un tratamiento psicológico o psiquiátrico, para seguir terapias. ¿Qué dice la ley de salud mental que se promulgó en el 2019? ¿Ya los seguros privados y también públicos incluyen la atención de salud mental? Sí. La ley de salud mental y su reglamento obliga a que justamente tanto las aseguradoras públicas y privadas incluyan en sus paquetes de aseguramiento en salud, ¿no? Coberturas para daños en salud mental. Y bueno, tanto el CIS como el Salud ya de tiempo atrás incluían los daños que estaban en el paquete esencial de aseguramiento, y ahora también tienen que hacerlo los seguros, las aseguradoras privadas, poner en sus paquetes de aseguramiento en salud también coberturas para daños en salud mental de las personas que contraten el paquete de salud, inclusive para no solo los asegurados sí, sino para cualquier ciudadano, por ser medicamento estratégico. Ahí tenemos 11 presentaciones de medicamentos. No tenemos toda todo el espectro que sí hay en los servicios privados, pero tenemos los medicamentos más importantes, ¿no? A disposición gratuitamente de la población que se atiende en estos servicios. En el Perú, según el estudio realizado por el MINSA y la Organización Panamericana de la Salud, 7 de cada 10 peruanos estarían sufriendo algún tipo de problema o sintomatología relacionada con enfermedades de salud mental. Los trastornos más comunes son la depresión y la ansiedad, así como las dificultades para dormir. Recuerde, si los problemas se agudizan, no duden en acudir a un especialista en salud mental.